el SQL procedural, que nos trata sobre los triggers, ¿vale? Dice, un trigger, conocido como disparador, es una especie de script de programación para bases de datos. Los triggers son procedimientos que se ejecutarán según nuestras indicaciones cuando se realicen operaciones sobre la información de la base de datos. Estas operaciones pueden ser de actualización, update, inserción, insert y borrado, delete. Entonces, los triggers están directamente relacionados con estas tres operaciones de bases de datos. Cuando actualizamos información o datos en alguna tabla, cuando insertamos datos en alguna tabla o bien borramos información de ella. Los triggers son una de las funciones más útiles de las que disponemos cuando diseñamos y mantenemos bases de datos. Gracias a ellos podremos implementar ciertas características de nuestra base de datos sin necesidad de desarrollar programación en otros lenguajes externos. Imagina, por ejemplo, que quieres duplicar en una segunda tabla toda la información que se inserte en otra. No existe ninguna forma de indicarle a la base de datos que lo realice de manera automática. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. De manera automática, no, a menos que utilicemos triggers. Dice, sin embargo, gracias a un trigger que se ejecuta tras un insert, podemos insertar esa información en la segunda tabla. Todo esto sin que el usuario o programador que lanzó el insert tenga que hacer absolutamente nada. Las posibilidades de los triggers son muy grandes y siempre debemos de tenerlos en mente como recurso para manipular la información de insert, update o delete. Crear un trigger con SQL es sencillo. Casi todos los sistemas de bases de datos están preparados para ellos. No todos, jóvenes, pero la mayoría. Un gestor de base de datos bien establecido debería de poder manejar los triggers. Vamos a ver ahorita la sintaxis para la creación, modificación y eliminación de un trigger. Sin embargo, nos falta ver algo más de esta lección. Antes de pasar a esa parte, me quiero concentrar en estos códigos. Antes de iniciar, voy a crear una base de datos, create database. Le voy a llamar TR por lo de trigger. Le voy a poner 3521, que es el grupo, ¿vale? Se crea la base de datos, la ponemos en uso. Y entonces, vamos a ver. Tengo entonces yo esta tabla, ahorita la voy a dejar así, no voy a poner constraints, solamente voy a crear la tabla así tal cual. Se llama producto local, ¿vale? Y además de esta voy a crear otra que se va a llamar producto remoto. Ya les explico a qué nos referimos. En lo que termino de desarrollar esto, jóvenes, les voy comentando. El escenario que yo les voy a poner aquí para el uso de triggers es uno de muchísimos que puede haber. Desafortunadamente, por la falta de tiempo, el curso está muy nutrido, no vamos a poder ver más que dos, si acaso dos escenarios. Sin embargo, lo que me interesa es que ustedes entiendan para qué sirven los triggers y si entienden para qué sirven, bueno, los tengan en mente para dar soluciones de bases de datos cuando tengan necesidades específicas, ¿vale? Entonces vamos a ver este ejemplo donde tenemos dos tablas, ¿vale? Recordemos, ya les había yo mencionado esto cuando hablamos en la parte de transacciones y en los sistemas multiusuario, que actualmente nosotros estamos trabajando de manera monousuario, es decir, estamos conectados a nuestro servidor de manera única. No hay otros usuarios usando estos servidores porque cada quien está en su casa con su propio servidor de base de datos. Y no hay concurrencia, no hay más de un usuario accediendo. Pero vamos a suponer que estamos trabajando en una empresa y esa empresa maneja productos y tiene una base de datos que maneja el catálogo de los productos. Muy sencillo el catálogo, solamente tiene 3 campos, su ID, su nombre y su precio. Pero por la operación de la empresa
nos solicitan los dueños de la empresa o el director de la empresa nos dice, ¿sabes qué? Como ya estamos creciendo, nos estamos volviendo más vulnerables a ataques, o bien simplemente como medida de seguridad vamos a mantener un servidor espejo que tenga toda la información de la base de datos y que se esté actualizando de manera constante, ¿vale? Ese servidor remoto ahorita lo vamos a simular a través de una tabla que se llama producto remoto. Entonces, la tabla producto local es nuestro catálogo que vamos a tener en nuestro servidor principal, y la tabla de producto remoto va a ser el catálogo que va a ser una copia o un espejo de mi producto local, y los cambios que yo implemente aquí, yo quiero que se reflejen acá. Ahora bien, hay diferentes maneras de hacerlo. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, un procedimiento almacenado que verifique al final del día cuántos registros nuevos se crearon aquí y actualizar la información de este servidor remoto. Sin embargo, aunque es una solución y es válida, requerimos que en algún momento del día esto se pueda ejecutar de alguna manera. Eso contrae ciertas desventajas. Un ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado hacer un pago en vamos a suponer el pago del cable o el pago de la luz o el pago de algún servicio en el Oxxo o en alguna tienda de conveniencia. Y por ahí se les indica, ¿vale?, que tu pago va a ser validado en un lapso, no sé, de 24 a 48 horas. Eso implica que esos sistemas tienen que esperar a algún momento del día para que la información se sincronice, ¿vale? En este ejemplo que nosotros estamos solicitando, no queremos esperarnos y que llegue un momento del día en que vayamos a hacer la sincronización de nuestros dos servidores para que contengan la misma información. Entonces, si nosotros queremos que esto funcione como un espejo, es decir, que los cambios que yo aquí se reflejen de manera inmediata en el servidor remoto, podemos optar, por ejemplo, por el uso de triggers, ¿vale? No es la única forma de solucionar esta petición, pero es una que nos va a servir para verificar el uso de lo que son los triggers. Entonces, por ahí vemos que la sintaxis de los triggers nos dice: para crear un trigger necesitamos utilizar esta sintaxis. La palabra reservada create, que ustedes ya conocen, la palabra reservada trigger, ¿vale?, que significa disparador o desencadenador en español. Y después viene el nombre. Recuerden que lo que está en corchetes lo podemos adaptar a nuestro criterio o bien seleccionar alguna de las opciones si es que hay separadores de este tipo. Entonces aquí tenemos que especificar el nombre de nuestro trigger. Ahora bien, por ahí ya habíamos visto anteriormente que precisamente en la clase del viernes que los procedimientos almacenados se recomienda que tengan el prefijo SP, que es el acrónimo de Store Procedure. ¿Vale? Entonces, SP es la S y la P de Store Procedure. En el caso de los triggers, lo que se recomienda es usar el prefijo TR, ¿vale?, con guión bajo. De esta manera, la persona que vea este objeto puede identificar de manera sencilla que esto es un trigger. Entonces, aquí mi trigger, como lo que queremos es duplicar o espejear, en este caso, la inserción de nuevos registros en la base de datos remota, que en este caso sería el producto remoto, yo le voy a poner aquí respalda remoto. Así le voy a llamar a mi trigger. Después de especificar el nombre, viene la palabra reservada on, pero no se confundan, este on no es igual que el on del join. Por ahí se manejó ya la palabra reservada on para especificar los campos pivote. En el caso de los triggers, la palabra reservada on sirve para indicar cuál va a ser la tabla que va a disparar esta acción que nosotros estamos programando. Para la solicitud que nos han hecho los directivos de la empresa simulada con la que estamos trabajando el día de hoy, ¿vale?, su petición fue: cada vez que se haga un cambio en producto local, queremos que ese cambio se refleje en nuestro servidor espejo. Entonces, este trigger,
cuándo se va a lanzar, cuando haya una afectación en la tabla que se llama producto local. Esto lo que va a hacer es que cada vez que se inserte un nuevo producto en la tabla producto local, se va a hacer una copia en nuestro servidor remoto en la tabla de producto remoto. Muy bien, ya indicamos el nombre de nuestro trigger, qué es lo que va o más bien la interacción con qué tabla va a desencadenar este trigger. Y ahora tenemos que identificar dos opciones principales. La primera opción es cuando deseamos que se lleve a cabo este trigger o que se dispare este trigger. ¿Vamos a querer que sea antes o vamos a querer que sea después? Podemos utilizarlo con el for para especificar antes o lo podemos utilizar con el after para indicar que es después. Yo ahorita lo voy a hacer con el after, sin embargo noten que si yo pongo la palabra reservada for, la identifica como palabra reservada. Si también pongo la palabra reservada after, también funciona. Entonces, puedo yo elegir alguna de las dos opciones, para o antes de, y after o después de. En este ejemplo yo lo voy a hacer después de. La segunda opción, por ahí si recuerdan, en nuestra descripción dice que los triggers se lanzan cuando hay operaciones de update, insert o delete en la tabla que estamos utilizando, que en este caso esa tabla es producto local. Debemos de elegir cuándo queremos que se lance este trigger, después de que se haga un insert, después de que se haga un update o después de que se haga un delete. Obviamente podemos combinarlo también con el for insert, for update o for delete, que sería antes de un insert, antes de un update o antes de un delete. Ahorita voy a dejarlo después de hacer un insert, ¿vale? Con esto ya he terminado de configurar el encabezado de mi trigger. Ya nada más me falta poner la palabra reservada as, que si recuerdan también la utilizamos en los procedimientos almacenados. Todo lo que siga después de la palabra as va a formar parte del cuerpo de nuestro trigger. Puede ser una línea o pueden ser varias líneas, ¿vale? Ok, antes de continuar con el cuerpo, quiero mostrarles que además de la creación, también tenemos la modificación y el eliminado de los triggers. La modificación es básicamente, si se fijan, el mismo código, ¿vale? Tengo aquí un alter trigger, le pongo su nombre, sobre qué tabla quiero que actúe ese trigger y voy a tener que seleccionar igual for o after y insert o update o delete. Pero básicamente es la misma sintaxis. Lo único que cambia es que en lugar de create, tengo la palabra reservada alter, ¿vale? Y finalmente, si yo quiero eliminar un procedimiento, simplemente tengo que utilizar la notación que ya conocemos porque hemos trabajado con otros objetos. Tengo que indicarle elimina el trigger y especifico el nombre de mi trigger. Entonces ya tenemos cómo crear, cómo modificar y cómo eliminar triggers. Ahora vamos a darle funcionalidad. Algo que quiero resaltar aquí es que debemos de tener cuidado. Recuerden que el create me va a crear un objeto. El alter me va a modificar un objeto que ya existe. Si ese objeto no existe, esta instrucción me va a marcar error porque me va a decir que quiero modificar algo que aún no existe. Y al revés, si yo ya tengo un objeto con este nombre y que es del tipo trigger y yo intento crear uno de nueva cuenta, ¿vale? Con este mismo nombre, pues me va a marcar error. Para la parte de eliminación debo de ser cuidadoso porque si elimino un trigger, se va todo el código del trigger y no hay manera de recuperarlo. Entonces, así como les pedí que fueran cuidadosos en los procedimientos almacenados, en las vistas, aquí también hay que ser muy cuidadosos con el uso del create, sobre todo del alter y del drop. Muy bien. Vamos ahora sí a concentrarnos en nuestra tarea de darle funcionalidad al trigger. ¿Qué nos está solicitando la dirección? Que cada vez que insertemos
un nuevo producto en la base de datos de producto local, esto se replique hacia la de producto remoto. Me voy a ir hacia el siguiente punto de nuestra lección. Seguimos en triggers, pero este subtema, por decirlo así, se llama tablas temporales. Dice, ya hemos visto cómo crear, modificar y borrar triggers o desencadenadores o disparadores, como se les conoce. Esta parte desaprobado su funcionalidad, bueno, pues no lo hemos visto, lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Dice, cuando se lleva a cabo una inserción, una actualización o modificación, o bien un borrado de registros en una tabla, el sistema, antes de llevar a cabo la operación directamente con los datos de la tabla a afectar, crea tablas temporales que son muy útiles para llevar a cabo acciones específicas alrededor de las tareas de inserción, actualización o modificación y borrado. Dichas tablas tienen nombres específicos de acuerdo a la siguiente tabla. Cuando nosotros estamos implementando un trigger para una operación de insert, el sistema nos va a crear una tabla temporal con el nombre de inserted. Cuando hacemos una actualización a través de un update y esa actualización la estamos lanzando por medio de un trigger o la estamos controlando más bien por medio de un trigger, se van a crear dos tablas temporales al mismo tiempo. Una de ellas se va a llamar inserted y la otra se va a llamar deleted. Y finalmente, si estamos trabajando con un trigger en una operación de borrado, se crea solamente una tabla temporal que se va a llamar deleted. Dice, cabe mencionar que las copias de las tablas, es decir, inserted y deleted, o en su caso, inserted y deleted, tienen exactamente la misma estructura de campos y su especificación en tipo de datos que la tabla original. ¿Vale? Ya aquí abajo se indica un ejemplo, pero el ejemplo lo vamos a manejar de este lado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder cuando nosotros insertamos un nuevo producto en la tabla de producto local? Se tiene que insertar una copia en producto remoto. Entonces me voy a ir, por decirlo de alguna manera, de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trigger cuando se inserte algo en producto local? Nos tiene que hacer una copia en producto remoto. ¿Cómo hacemos una copia en producto remoto? Pues tenemos que hacer un insert. La tabla se llama producto remoto values. ¿Qué values vamos a meter? Vamos a meter el ID del producto, su nombre y su precio. Sin embargo, ahorita no sabemos esos datos. Esos datos son incógnitos, ¿vale? No los tenemos. Bueno, pues, ¿de dónde podemos sacar estos datos? Bueno, estamos trabajando en un trigger sobre la base de datos, sobre la tabla, de producto local. ¿Qué nos dice el texto aquí? Dice, cuando se lleva a cabo una inserción, ¿vale? Se crean tablas temporales que son muy útiles. Cuando se está hablando de un insert, recuerden que aquí estamos hablando de un insert, porque aquí estamos diciendo, después de hacer un insert, ¿cuál es el nombre de la tabla temporal que se crea cuando estamos manejando un trigger con insert? Se llama inserted. Noten aquí algo. Voy yo a comentarizar esto, ¿vale? Básicamente yo no tengo código en esta sección. Si yo pongo aquí un select asterisco from inserted, fíjense que el sistema no me lo identifica, ¿vale? No aparece ahí en el IntelliSense. Sin embargo, cuando yo estoy programando un trigger, ¿vale? Y yo hago una consulta sobre esa tabla que se llama inserted, porque estamos haciendo un insert. Si yo aquí select asterisco from y noten cómo aquí sí me identifica la tabla que se llama inserted. Esto es porque el sistema sabe, tú estás creando un trigger sobre una tabla que se llama producto local para una inserción, por lo tanto identifica que hay una tabla temporal que se llama inserted y que tiene exactamente la misma estructura que nuestra tabla que tenemos acá arriba. Muy bien.
¿Qué campos tenemos en esta tabla? Como es una copia de producto local, en producto local, ¿qué campos tenemos? Tenemos estos 3 campos que están acá arriba, ¿no? Pues vamos a listarlos. Select ID, nombre, precio. Fíjense que incluso el sistema me identifica, ya disculpen. Fíjense cómo el mismo sistema, no sé si notaron aquí, cómo yo ponía los nombres de los campos y el sistema me reconocía los campos que componen la tabla insert. Ok, entonces, como estos datos se están insertando en esta base, en esta tabla de producto local, estos los podemos pasar hacia este lado. Pero si recordamos lo que vimos en los procedimientos almacenados, jóvenes, a ver si logran identificar cómo nosotros podríamos pasar estos valores hacia acá. No es tan sencillo como nada más poner los campos aquí. Si yo hago esto, el sistema me va a marcar error. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo entonces se les ocurre que yo podría pasar los valores que me está devolviendo esta consulta hacia acá? Por ahí se habló en la lección del viernes sobre las variables y se les enseñó cómo declarar variables. Entonces nosotros podemos declarar variables para pasar los datos de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, estoy declarando 3 variables. Son del mismo tipo que los campos de esa tabla temporal y el tipo de dato que les corresponde. Entonces ya tengo mis variables y por lo tanto a esas variables les igualo lo que estoy leyendo de la tabla temporal insert. Entonces ahora sí, declaro mis variables, ingreso en las variables los datos que estoy leyendo desde inserted, que es una copia de producto local que contiene los datos que se están llevando a cabo en la inserción de esa tabla. Y entonces ahora sí, yo puedo jalar esos datos para acá. Y noten cómo ya he terminado. Entonces se está indicando aquí, se está creando un trigger que se llama de esta manera, que va a funcionar cuando en la tabla producto local se haga un insert y esto se va a llevar a cabo después del insert. Se declaran variables, se leen los datos que se están insertando en esta tabla, los leemos desde una tabla temporal que se llama inserted y una vez que leímos esos datos y que los almacenamos en nuestras variables, esos datos los usamos para hacer el insert en nuestra tabla que está en nuestro servidor remoto. Y entonces vamos a probar esto. Si se fijan, se corrió y no hubo ningún error. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de nuestras 2 tablas. Select asterisco from product local y select asterisco from. Noten que ahorita no tenemos nada, ¿vale? Vamos entonces a hacer una inserción en producto local, insert into producto local values. Producto va a ser el 1, va a ser una cola y va a tener un costo de 21 pesos, ¿vale? Ustedes ya conocen esta instrucción. Esta instrucción lo que debería de hacer es insertar un registro en la tabla de producto local. Sin embargo, hemos configurado un trigger que se va a lanzar cuando hagamos una inserción en esta tabla. ¿Y qué es lo que va a hacer ese trigger? Nos va a replicar los datos hacia esta segunda tabla, que es una copia remota de nuestro catálogo local de productos. Entonces vamos a ejecutar esa instrucción. Fíjense cómo no nos dijo solamente que se afectó un renglón, sino que se afectaron 2 renglones. Vamos entonces a revisar qué es lo que hay en nuestras tablas. Y fíjense cómo tenemos la misma información en ambas tablas. Entonces, ya no necesitamos decirle a nadie, oye, cada vez que
registres un nuevo producto en local, también lo tienes que hacer en el servidor remoto, porque ya hemos configurado esto en la base de datos y la base de datos de manera automática lleva a cabo esa copia. Vamos a insertar otro producto. Insertamos y noten cómo, aunque es solamente una inserción, esto se hace en las dos tablas. Pero ahora vamos a hacer una actualización. Resulta que nos dicen, ¿sabes qué? El producto de Coca-Cola va a cambiar como lo tenemos registrado en la base de datos. Update, producto local, set, nombre, igual a... Ahora la empresa quiere que se llame... Esto está en mayúsculas, ¿vale? Se va a hacer el cambio y además el precio ya no va a valer 21 pesos. Precio ahora va a ser de 22 pesos. Y obviamente tenemos que hacer el where porque si no nos va a actualizar todos los registros. Where ID sea igual a 1. Entonces estamos aplicando una actualización en la tabla de producto local donde el nombre está cambiando. Fíjense que ahorita este no tiene guión, le estamos poniendo el guión y los mililitros están en minúsculas, acá los vamos a poner en mayúsculas y además el precio va a variar de 21 a 22, donde el ID sea igual a 1. Eso quiere decir que nada más se va a afectar el registro con ID 1. Llevamos a cabo la actualización. Sin embargo, si se fijan, aquí solamente se actualizó un registro. Vamos a ver nuestras tablas. Noten cómo el cambio solamente se aplicó acá, pero no se aplicó acá. Eso es porque el trigger que nosotros configuramos solamente funciona cuando se hacen inserciones. Cuando se hacen inserciones en esta tabla, se lleva a cabo este código. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para replicar dentro de un update los cambios en nuestro servidor remoto, jóvenes? Ya dejé las bases de datos ambas con la misma información, ¿vale? Están ahorita igualitas. Como mencionó su compañero, tendremos nosotros que crear otro trigger, pero que va a funcionar para un update, no para un insert, sobre la misma tabla. Entonces vamos a hacerlo. Sería create trigger. A este le voy a poner actualiza producto remoto. ¿Cuándo se va a lanzar? Cuando en la tabla de producto local se haga un update. Y también lo voy a poner después del update. ¿Vale? Y entonces ya estoy listo para crear mi trigger, pero ahora tengo que definir cuáles van a ser las instrucciones que van a contener ese trigger. Recordemos que este me tiene que actualizar el producto remoto. Entonces aquí tendría que poner un update. Remoto, set nombre, igual a, no sabemos de dónde va a salir este dato ahorita. Tenemos también el precio. No sabemos de dónde va a salir este dato ahorita, pero tenemos que poner un where donde el ID sea igual a y no sabemos de dónde va a salir este dato ahorita. Muy bien. Ahora bien, si nos fijamos en la lección, cuando hicimos un trigger para insert, tenemos una tabla que se llama inserted, pero cuando vamos a hacer un update, podemos manejar dos tablas temporales. Ahora bien, ¿a qué se refieren esas dos tablas temporales? Voy a plantearlo de esta manera. Hasta hace un momento estuvimos trabajando con los triggers cuando se hace un insert, ¿vale? Cuando se hace un trigger para un insert, lo que sucede es que el sistema nos hace una copia temporal de esta base de datos que va a tener exactamente la misma estructura de esta tabla, pero que el nombre va a ser inserted, ¿vale? Cuando yo inserto un nuevo producto en esta tabla, vamos a suponer que aquí estoy insertando el producto 3.
¿vale? Cuando se lleva a cabo la ejecución del trigger, esta información o estos datos están aquí, ¿vale? Como el insert aún no se ha finalizado cuando el trigger se dispara, estos datos oficialmente no están registrados en la en la tabla de producto local. Sin embargo, hay una tabla temporal llamada inserted que contiene los valores que son insertados en esa tabla por medio de una instrucción insert. Cuando nosotros hacemos un update, vamos a hacer una actualización, el sistema nos va a crear dos tablas temporales. La primera se va a llamar inserted y la segunda se va a llamar deleted. Ahora bien, voy a volver al ejemplo de hace un rato aquí. Si recuerdan, yo tenía esta información así, Coca-Cola, ¿vale? 355 mililitros. Yo lo tenía así, si ustedes recordarán, ¿vale? Cuando se hace una actualización, aquí suceden dos cosas. Como es una actualización, vamos a meter nueva información. Recuerden el cambio que yo había hecho. Coca-Cola, ¿vale? Y aquí le había puesto los mililitros en mayúsculas, ¿vale? Y entonces también le había cambiado, me parece que el precio, ¿no? Le había puesto 22. Entonces, cuando estoy trabajando con un trigger para un update, de mi tabla se van a hacer dos copias temporales. La primera copia temporal, que se llama inserted, va a contener los nuevos datos que van a sobreescribir con la actualización los datos viejos de ese registro, ¿vale? Por eso es que aquí, si se fijan, Coca-Cola tiene el guión y tiene los mililitros en mayúsculas. La tabla de deleted va a contener una copia de los datos que, por decirlo de alguna manera, van a desaparecer porque van a ser sobrescritos con la nueva información. Entonces, esto es muy útil porque en algún momento, así en un milisegundo, el sistema va a tener los nuevos datos y los viejos datos, ¿vale? Entonces, volviendo al ejemplo, si yo voy a hacer una actualización sobre la base de datos, sobre la tabla de producto local, y estos cambios necesito replicarlos hacia el producto remoto, ¿de qué tabla tengo yo que sacar esos nuevos datos? ¿De inserted o de deleted? Los tenemos que sacar de inserted. Entonces yo tengo que hacer aquí un select asterisco from inserted, y aquí, pues evidentemente, yo listo los campos. Ahí tengo el ID, el nombre y el precio. Y de nueva cuenta voy a declarar mis variables, me voy a traer el código de acá arriba. Y entonces igualo estas variables a los valores que nos devuelven los campos. Y entonces ahora comienzo a acomodar. El ID va en esta parte, el nombre va en esta parte y el precio va en esta parte. Entonces ya tengo la actualización. Vamos a ejecutarlo. No marcó error. Y entonces ahora vamos a ver que se está replicando efectivamente el cambio que se hace en la tabla de producto local en producto remoto. Noten que aquí no tenemos el guión ni aquí ni acá y mililitros está en minúsculas. Ejecuto y ahora sí me indica que hubo afectación en dos registros. Revisamos la información y ahí tenemos que la actualización se hizo en ambas tablas, ¿vale? Ahora vamos con la parte del delete. Vamos a borrar alguno de los productos. Vamos a borrar en este caso el registro 2, ¿vale? Fíjense que nada más nos afectó un solo registro. Si yo checo, ¿vale?
Se borró de aquí, pero no se borró de acá. Por lo tanto, mi servidor espejo ya está desincronizado. ¿Cómo puedo yo indicarle al sistema que cuando yo borre registro de producto local, también lo borre de producto remoto? Evidentemente, así como hicimos un trigger para un insert, un trigger para un update, podemos hacer un trigger para un delete. ¿Sobre qué tabla? Sobre la de producto local. Después de hacer un delete, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? De acuerdo a la tarea que nos están solicitando, nosotros debemos de borrar la tabla producto remoto donde el ID sea igual a un valor que no sabemos. Recuerden que en el delete simplemente se le indica qué tabla vas a borrar y el criterio que vas a utilizar. Aquí no tenemos que listar ni el campo de nombre ni el campo de precio. Pero ahora bien, ¿de dónde vamos a obtener este ID de la información que se va a borrar? Volviendo al ejemplo de hace un rato, nos falta aquí para el delete, ¿vale? Cuando nosotros vamos a borrar un dato en una tabla, ¿vale? Lo que hace el sistema es que nos crea una tabla temporal que se va a llamar deleted y que es exactamente igual que la tabla que estamos afectando, que en este caso es producto local, y que va a contener una copia de la información que se va a borrar por la instrucción delete que nosotros estamos dando. Entonces, dado que nosotros vamos a borrar información de la tabla producto local, ahora la selección que tenemos que hacer es de la tabla deleted, ¿vale? Aquí, pues evidentemente listamos el ID. No necesitamos listar el nombre ni el precio porque solamente necesitamos identificar el ID de el producto que vamos a borrar, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a pasar este valor de aquí para acá? Bueno, pues ya lo vimos anteriormente. Hay que declarar una variable, declare @id, que va a ser de tipo entero. Sobre esta variable vamos a igualar el valor que estamos leyendo de deleted y este valor es el que vamos a enviar hacia acá. ¿Vale? Pero antes de ejecutarlo, déjenme poner nuestras bases de datos en la misma posición en la que estábamos. Ok, ya nuestras tablas están exactamente iguales, ¿vale? Muy bien, entonces ya estamos listos para crear nuestro trigger, se crea exitosamente y entonces ahora vamos a probarlo. Nuestras dos tablas, tanto en el servidor local como en el servidor remoto, están exactamente iguales y ahora vamos a borrar de la tabla producto local este registro. Y noten qué es lo que sucede. De nueva cuenta nos afecta a dos registros y entonces lo que borremos aquí en automático lo borramos acá. ¿Vale? Vale, pues entonces ya tenemos a través de estos tres triggers, digo, no es el único ejemplo que se puede hacer, ¿vale? Pero ya tenemos totalmente configurado un espejo entre estas dos tablas. Lo que yo haga en una tabla, en la tabla de producto local, se va a reflejar hacia producto remoto. Vamos a insertar aquí un tercer, bueno, vamos a insertar ese de nuevo. Se actualizan las dos tablas. Vamos a insertar un tercer registro. Noten cómo los cambios que yo haga aquí se reflejan acá, sea una inserción, sea una actualización o sea un borrado, ¿vale? Si aquí yo actualizo, por ejemplo, le pongo Pepsi Cola. Miren que ahorita yo lo nombré nada más como Pepsi. Le voy a dejar el mismo precio, nada más le voy a cambiar el nombre. Noten que este cambio se va a aplicar en ambas tablas.
Noten cómo se llamaba Pepsi, ahora se llama Pepsi Cola. Y evidentemente, si yo borro cualquiera de los tres registros, voy a borrar ahorita la Coca-Cola. Eso se aplica en ambas tablas. ¿Vale? Evidentemente, si yo borro todos los registros, le voy a quitar el where, eso lo que va a hacer es que nos va a borrar. A ver aquí qué sucedió. No me borró la Pepsi. Ya. Esta parte es porque sí es muy importante lanzar con discriminante. Esto es muy importante, jóvenes. Voy a replicar de nueva cuenta el ejemplo. ¿Vale? Noten esto. Tengo mi producto 1. Tengo mi producto 2. Lo voy a dejar así como la Pepsi. Ahí está. Algo que es muy importante, jóvenes, es estas operaciones, ¿vale? Van a funcionar de manera individual. Si yo aquí borro uno de los registros, voy a borrar el registro 1. Noten que esto funciona en ambas tablas, ¿vale? ¿Qué está sucediendo aquí? Ahí está. Vale, pues entonces yo borro de un lado, que en este caso sería del local, borro el registro 2 y también se borra el registro de la tabla remota. Si borro aquí el 1, pues evidentemente esto también se va a ver reflejado hacia allá. Pero ojo, lo que acaba de suceder es muy importante por la siguiente situación. Noten ustedes que el comportamiento que hemos programado se programó sobre la tabla local. Si yo agrego, actualizo o borro información de la tabla producto local, eso se va a ver reflejado en la tabla producto remoto porque nosotros programamos estos triggers, uno para el insert, uno para el update y uno para el delete, y esto me va a permitir espejear la información entre estos dos. Sin embargo, noten que si yo borro o agrego información en la tabla producto remoto, como no le configuramos triggers a esa tabla, no necesariamente, bueno, no necesariamente, más bien, no va a funcionar el ejemplo que estamos manejando ahorita. Noten que aquí voy a meter el producto 3, pero lo estoy guardando acá. Como esta tabla no tiene triggers que reflejen los cambios hacia producto local, fíjense cómo aquí nada más tengo una afectación de un solo registro. Y esto lo que provoca es que ya la información comience a estar desincronizada. Entonces es muy importante saber en dónde hemos configurado los triggers para que esta información no quede desactualizada. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo diferente sobre estas mismas tablas. Voy a crear otras tablas. Este es un segundo escenario en el que podemos utilizar triggers. En el primer escenario, la empresa nos pedía que hiciéramos un espejeo entre nuestras dos tablas, producto local y producto remoto. Ahora bien, vamos a manejar otro escenario. Voy a crear estas dos tablas. Ya tengo la de producto. Viento. Ya no tengo tablas. Voy a crear dos tablas totalmente nuevas. La primera se va a llamar producto y la segunda se va a llamar producto respaldo. ¿Vale? Primer tabla, segunda tabla. Y ahora el escenario va a ser un poco diferente. El escenario nos implica que la dirección de la empresa nos dice, vamos a tener nuestro catálogo de productos, pero cada vez que haya algún cambio en la información de los productos, ya sea un cambio en su nombre o en su precio, yo quiero guardar un histórico o una bitácora de los cambios que se hayan hecho, ¿vale? De tal manera que yo pueda rastrear hacia atrás cuando un producto cambió de precio, cuando un producto cambió de nombre, ¿vale? Entonces, eso lo podemos resolver también con triggers. Que es básicamente lo que tenemos que hacer, es
Cuando haya algún cambio en alguno de los registros de mi tabla producto, yo tengo que guardar los datos históricos en la tabla de producto respaldo. Entonces vamos a llevar a cabo ese ejemplo. Voy a insertar un registro en producto local, ¿vale? Y voy a mostrarles lo que hay en las tablas. Select asterisco y select asterisco from producto respaldo. Entonces ya tenemos ahí un producto. Voy a meter otro. Recuerden que ahorita no tenemos configurado ningún trigger. Y entonces resulta que nos dice el día de hoy la empresa, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar el nombre al producto con ID1. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Tenemos que hacer un update. Producto set nombre igual a, le voy a cambiar aquí a nombre modificado y le voy a poner un precio, se lo voy a cambiar a precio, va a ser igual a de el ID se iguala. Entonces voy a modificar este registro, ¿vale? Hubo afectación en un solo registro. Vamos a ver acá. Todavía no hemos implementado triggers. Entonces, si se fijan, la bitácora aún no está funcionando. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo una bitácora? Vamos a programarla. Regresé la base de datos a su estado original. Si se fijan, aquí está la información original. Y ahora sí, vamos a programar un trigger. Cada vez que haya un cambio en cualquiera de los registros de esta tabla, ese cambio se tiene que ver reflejado hacia la tabla de producto respaldo. Se tiene que guardar una bitácora o un histórico. Entonces vamos a programarlo. R, le vamos a llamar respalda cambio. Le voy a quitar el respalda, solamente le voy a poner cambio producto. ¿Cuándo va a actuar este trigger? Cuando haya algún cambio en la tabla producto, ¿vale? Porque es la tabla principal. ¿Cuándo se va a lanzar ese trigger? Pues después de hacer una actualización en los datos de esta tabla, ¿vale? Y entonces iniciamos. ¿Qué datos vamos a guardar aquí? Queremos insertar datos cuando haya cambios acá, entonces tenemos que utilizar un insert into, y se va a llamar producto respaldo, ¿vale? Values. ¿Qué valores vamos a insertar? Nos pide 4 valores que son el ID, el nombre, el precio y la fecha en la que sucedió ese cambio. El ID no lo conozco, el nombre no lo conozco, el precio no lo conozco, pero la fecha sí puedo jalarla por medio de la función de tiempo y hora actuales. ¿De dónde vamos a sacar estos datos? Recuerden ustedes que cuando nosotros vamos a hacer una actualización, tenemos 2 tablas temporales, que es la tabla inserted y la tabla deleted. La tabla inserted va a contener los datos nuevos que van a sobreescribir a los datos viejos. Como ahorita estamos programando una bitácora, ¿cuáles son los datos que deseamos respaldar o de los cuales deseamos guardar un histórico? Pues sería de la tabla deleted. Por lo tanto, tenemos que elegir esta tabla. Y entonces vamos a hacerlo. Select asterisco from deleted. ¿Qué campos vamos a sacar de aquí? El ID, nombre y el precio. ¿Y cómo vamos a pasar estos datos de aquí para acá? Bueno, pues es algo que ya sabemos. Declare ID
de tipo entero, nombre de tipo varchar 100 y arroba precio de tipo money. ¿Bien? Igualamos nuestras variables y finalmente lo que leemos en las variables pasamos hacia allá. Y entonces ya está nuestro trigger. Ejecutamos y ahora sí vamos a ver cómo se comporta. Vamos a aplicar un cambio en el producto de Coca-Cola. Voy a jalar lo que ya tengo acá arriba. Voy a actualizar la tabla de producto, ¿vale? Que es esta. Voy a cambiar el nombre lo voy a poner todo en mayúsculas. Y el precio que le voy a dar es de 22, donde el ID sea igual a 1. Entonces voy a aplicar un cambio aquí y el trigger que acabamos de programar me va a respaldar estos datos que son los viejitos en esta tabla. Lanzamos la actualización y noten cómo hubo afectación en dos lados. Tenemos aquí el nuevo nombre y el nombre anterior, que nos dicen va a volver a cambiar. Ahora lo queremos con guión y queremos que diga mililitros. Se aplica el cambio. Va a volver a valer 21 pesos. Actualizamos. Y entonces noten cómo aquí prácticamente estamos llevando una bitácora de cambios en nuestra tabla de producto. Entonces el producto Coca-Cola anteriormente se llamaba Coca-Cola todo con mayúsculas y este cambio, el cambio del producto al nombre actual se aplicó en esta fecha. Y anteriormente a este nombre se llamaba así y el cambio de este hacia acá se llevó a cabo en esta fecha. ¿Vale? Y evidentemente esto funciona con cualquiera de nuestros productos. Vamos a cambiarle aquí, Sprite, lo vamos a dejar en 355 mililitros y evidentemente aquí esto sería el ID2, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el nuevo nombre y tenemos el nombre anterior. Y entonces de esta manera podemos ir guardando una bitácora de los cambios que se están llevando a cabo en nuestra tabla producto. ¿Vale? Ese es otro escenario y es otra de las funcionalidades que podemos aprovechar para utilizar los triggers. Escenarios hay muchísimos, todo dependerá de lo que requiramos y las herramientas que tenemos para resolverlo. Entonces ahora vamos a comenzar a amarrar todo lo que hemos visto durante nuestro curso. Si bien no todo, la mayoría. Vamos entonces a manejar lo siguiente. Voy a vaciar mi base de datos. Por ahí no sé si se acuerdan que cuando vimos la parte de concurrencia manejamos un ejemplo. Vamos a ver entonces este ejemplo. Para que vean cómo ya podemos comenzar a amarrar todo lo que tenemos. Entonces estas dos tablas, jóvenes, que ya vimos algo muy parecido cuando estábamos tratando lo de concurrencia, ¿vale? Tenemos aquí una tabla que se llama movimiento y una tabla que se llama saldo. Cuando nosotros hacemos un depósito o un retiro bancario, este es un ejemplo muy rudimentario, pero es un buen ejemplo, ¿vale? Nosotros cuando insertamos, o más bien cuando agregamos un nuevo movimiento, ya sea para depositar o retirar dinero de nuestras cuentas, eso se tiene que actualizar en los demás, en la tabla de saldos, perdón. Entonces, eso lo podemos hacer de manera manual, ¿vale? Por ejemplo, insert into movimiento, me voy a copiar esto. Vamos a insertar en movimiento los siguientes valores. Va a ser la transacción 2 de la cuenta 1, donde vamos a retirar 100 pesos, ¿vale? Y entonces yo estoy haciendo un movimiento manual.
Tenía 1,000 pesos, retiré 100 y por lo tanto manualmente tengo que actualizar el saldo de la cuenta. Ya hice a través de estos dos movimientos, ¿vale?, la actualización. Bueno, nosotros podemos automatizar esto, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. La primera automatización que podemos hacer es cada vez que insertemos un registro en esta tabla, podemos crear un trigger que nos actualice el saldo de la cuenta. Entonces vamos a llevar a cabo esta tarea. Vamos a llamar actualiza saldos, ¿vale? Muy bien. Esto va a funcionar cuando haya un nuevo registro en la tabla movimiento. Lo vamos a programar después de hacer una inserción, ¿vale? As. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Actualizar los saldos. ¿Cómo actualizamos un saldo? Bueno, pues a través de un update. Vamos a actualizar la tabla saldos. Saldo se llama. Vamos a poner el saldo actual. Ser igual a algo que aún no sabemos qué, ¿vale? Donde la cuenta sea igual a, no sabemos aún el número de cuenta. ¿Cómo podemos obtener estos datos? Bueno, como nosotros vamos a hacer una inserción en la tabla de movimiento, para insertar datos en movimiento necesito enviar el ID del movimiento, el número de cuenta, el monto del movimiento y la fecha y la hora. Entonces puedo yo utilizar la tabla. ¿Cómo se llama esta tabla, jóvenes? Cuando vamos a hacer un insert, ¿cómo se llama esta tabla? La tabla temporal de donde puedo obtener la información. Inserted. Inserted. ¿Qué campos tiene la tabla inserted? Pues tiene los campos cuenta, que son los que me interesan. Tiene 4 campos, pero a mí nada más me interesan 2, que serían la cuenta y el monto, ¿vale? ¿Cómo puedo pasar esto de aquí para acá? O esto de aquí para acá. Pues necesitamos variables. Ya tenemos ahí variables. Leemos la información. Vamos a las variables y entonces vamos a hacer una actualización de saldo donde la cuenta sea igual a, la cuenta ya la obtuvimos de acá. Ahí está. Y el saldo, ¿cómo lo vamos a actualizar? El saldo actual. El saldo actual no le puedo poner yo directamente aquí el monto, porque si se lo pongo directo voy a perder el dinero que ya había en ese campo de saldo actual. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Voy a cambiar de mayúsculas a minúsculas para que se vea más claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo me imagino que esto lo han hecho en otros lenguajes, pues tenemos que al saldo actual sumarle el monto de la transacción, ¿vale? Ahora, el monto no importa que sea negativo o positivo, porque lo que se reciba aquí, si es una cantidad positiva, pues se le va a sumar al saldo actual. Y si es una cantidad negativa, negativo con positivo da negativo y por lo tanto se le va a restar al saldo actual. Y entonces ya automatizamos uno de los pasos de este ejemplo, ¿vale? Cada vez que insertamos un movimiento, actualizamos el saldo de la cuenta que estamos afectando. Vemos. Checamos nuestras tablas. Vamos a hacer entonces una inserción. Vamos a depositar 50 pesos en la cuenta 2. Entonces vamos a insertar en la tabla de movimiento los valores. ¿Qué ID le corresponde? Pues le corresponde el ID 2. ¿De qué cuenta estamos hablando? Estamos hablando de la cuenta 2. ¿Qué vamos a hacer? Es un depósito de 50 pesos y la fecha y la hora actual. Vamos a prescindir de la actualización de saldo porque ya en automático el trigger me hace esa actualización. Insertamos y noten que hubo 2 afectaciones. Checamos y noten cómo deposité 50 pesos en la cuenta 2 y se actualizó en automático gracias al trigger el saldo de la cuenta 2. Pero
Esto podemos llevarlo aún más lejos. Ahorita ya implementamos los triggers, pero les mencionaba yo al inicio de este ejemplo, vamos a utilizar prácticamente la mayoría de las cosas que hemos visto en este curso. Ya vimos que cuando hacemos un insert en automático a través del trigger, se hace la actualización de nuestras cuentas, pero ¿cómo nosotros podríamos automatizar esto aún más? Por ahí el último tema que vimos antes de la lección del día de hoy fue la de procedimientos almacenados. Podemos crear un procedimiento almacenado que nos reciba como parámetros los datos que estamos mandando de nuestra cuenta y monto de la transacción, y ya no tenemos que escribir todo esto como está aquí. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Nuestro procedimiento almacenado se va a llamar movimiento bancario. ¿Vale? Va a recibir dos parámetros. El primero va a ser el número de cuenta, que es de tipo entero, y también va a recibir el monto de la transacción, que va a ser de tipo 1. ¿Vale? ¿Cómo? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues cuando vamos a hacer un movimiento bancario, necesitamos insertar información en la tabla de movimiento. Entonces, básicamente hacemos aquí un insert y tu movimiento values. ¿Qué vamos a mandar? Tenemos que mandar el número de transacción, pero el número de transacción no lo estoy recibiendo aquí. Le voy a poner un signo de interrogación. Necesitamos el número de cuenta. La cuenta sí la estoy enviando aquí. Necesitamos el monto también lo estoy enviando aquí. Y necesitamos la fecha y hora actuales, pues eso lo puedo obtener del sistema. Y bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el número de transacción que le corresponde a esta cuenta? A mí se me ocurren dos métodos con lo que hemos visto hasta el día de hoy en todo nuestro curso, jóvenes. ¿A alguien se le ocurre con lo que hemos visto cómo podemos calcular qué número, o más bien cuántas transacciones ha tenido este número de cuenta o cuántos movimientos ha tenido este número de cuenta? Por ahí no sé si se acuerdan que lo voy a poner acá abajo, ¿vale? Dice saber cuántos movimientos ha tenido una cuenta, ¿vale? En la tabla movimientos. Por ahí no sé si se acuerdan que teníamos las funciones de agregación. Si yo hago un select sobre la tabla movimientos, por ejemplo ahí, si yo pongo un discriminante where cuenta se igual a 1, por ejemplo, hay nada más dos transacciones de la cuenta número 1. Yo puedo poner aquí dos opciones. Una de las opciones es poner aquí un count. Fijan, eso me va a devolver cuántas transacciones o cuántos movimientos tiene la cuenta 1. Si yo pongo aquí la cuenta 2, ¿vale? Pues igual tiene dos movimientos. Para que vean que no es por ahí algún truquillo, voy a insertar en la cuenta número 1 una tercera transacción donde voy a retirar un solo peso, ¿vale? Pues ahí tenemos. La cuenta 1 tiene 3 transacciones o 3 movimientos. El saldo está actualizado. Teníamos 900 pesos, retiramos un peso. Y entonces, si yo pongo aquí cuántos movimientos ha tenido la cuenta 1, pues ha tenido 3. ¿Cuántos movimientos ha tenido la cuenta 2? Ha tenido 2. Pero no es el único método para saberlo. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí un max. Y aquí puedo poner se llama ID, no me acuerdo. Sí, se llama ID. Entonces puedo poner el número máximo que me devuelve el campo ID cuando los registros cumplen que la cuenta sea la especificada. Entonces noten cómo me devuelve también el 2. Si yo pongo aquí en la cuenta 1, me va a devolver el 3. Entonces tengo dos métodos con lo que ya hemos visto y usando funciones de agregación. Voy a utilizar ahorita este método, ¿vale? Entonces, pongo esa instrucción aquí
Y entonces ya voy a saber que, como tengo aquí el número de cuenta, pues yo paso el número de cuenta para acá y esta consulta me va a devolver el número de transacciones o de movimientos que ha tenido esta cuenta. Pero ahora, ¿cómo puedo pasar yo ese número de aquí para acá? Ya lo sabemos, necesitamos una variable. Arroba movimientos, le voy a llamar, que va a ser de tipo entero. Y entonces almaceno en mi variable y aquí pongo el número de movimientos. Sin embargo, si yo pongo esto, nunca voy a pasar del movimiento 2 o 3 para las cuentas que estoy manejando. Necesito sumarle la unidad. Eso quiere decir que si a la cuenta número 3 le agrego un nuevo movimiento, me va a calcular a través de esa instrucción que ya hay 3 movimientos de esa cuenta y por lo tanto le corresponde el siguiente movimiento, que sería el número 4. ¿Vale? Y entonces ya tengo un procedimiento almacenado, ya tengo un trigger y entonces cuando yo voy a realizar un nuevo movimiento ni siquiera tengo que hacer esto. Lo único que tengo que hacer es invocar mi procedimiento almacenado que se llama movimiento bancario. ¿Qué datos voy a enviar? Solamente voy a enviar 2 datos, que es el número de cuenta y el monto de mi transacción. Voy a retirar 50 centavos, ¿vale? Vamos a ver. La cuenta número 2 tienes 550 pesos. Tenemos un total de 5 movimientos de las 2 cuentas, ¿vale? Y vamos a hacer un movimiento bancario para la cuenta 2 por menos 50 centavos, ¿vale? Ejecutamos y checamos. Entonces noten, ya tenemos 6 movimientos. Tenemos el retiro de 50 centavos y se actualiza el saldo de la cuenta. Y noten cómo entonces, si esto fuera un sistema real, que repito, aunque es muy rudimentario, ya hemos encapsulado gran parte del funcionamiento de nuestra base de datos, de tal manera que los usuarios finales o los usuarios incluso intermedios no necesitan saber los detalles de la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Si tuviéramos un programador que nos está haciendo una interfaz para manejar nuestro módulo bancario, él no tiene que enterarse cuáles son los campos de la base de datos, cuáles son los procedimientos almacenados, cuáles son los triggers. Lo único que nosotros le vamos a decir a ese usuario programador es, cuando tú vayas a lanzar un nuevo movimiento bancario, lo único que tienes que hacer es invocar desde tu aplicación el procedimiento almacenado que se llama así, y tienes que enviar 2 parámetros. El primer parámetro es el número de cuenta a afectar y el segundo parámetro es el monto de dinero que va a agregarse en positivo para depósitos o a retirarse en negativo para retiros. Y entonces esos usuarios ya no se enteraron jamás de todo lo que existe dentro de la base de datos, la estructura de las tablas, los elementos que hemos configurado como son triggers, procedimientos almacenados, y nosotros ya tenemos un sistema básicamente automatizado hasta cierto punto donde solamente invocamos la cuenta y el depósito o el retiro y se actualiza la información de la base de datos de manera automática, ¿vale? Vale, pues. Entonces vamos a hacer un recuento de las cosas que hemos utilizado y que hemos visto en el curso. Por ahí vimos en la parte del lenguaje de manipulación de datos, vimos el insert, aquí estamos usando el insert, vimos el update, ¿vale? Aquí estamos usando el update, no estamos usando el delete, sin embargo sí estamos usando el select, aquí está. Entonces, en este ejemplo solito estamos utilizando ya 3 instrucciones del lenguaje de manipulación de datos. Ahora, por ahí nos llevamos un buen rato con la parte del select. ¿Qué vimos en la parte del select? En el select vimos el uso de los campos, ¿vale? El uso de las tablas que podemos tener en este caso, aunque es una tabla temporal, pero tiene todas las propiedades de una tabla normal, ¿vale? Vimos discriminantes, aquí si se fijan tenemos un select con discriminante, ¿vale? Vimos también durante las
consultas, vimos las funciones de agregación. Aquí estamos usando función de agregación, ¿vale? Por ahí en algún momento, creo que cuando iniciamos con la parte de transaccionalidad, les enseñé la parte de variables. Aquí estamos usando variables, ¿vale? Estamos utilizando procedimientos almacenados con parámetros de entrada, ¿vale? Y estamos utilizando triggers que se van a aplicar en determinados momentos. Por eso es que yo les he insistido a lo largo del semestre que todas las lecciones son importantes, porque si se fijan a estas alturas, ustedes ya podrían desarrollar un sistema con muchísima funcionalidad a partir de lo que hemos aprendido a hacer. Evidentemente, cada requerimiento de cada organización o empresa sería diferente, por lo tanto, nosotros, al conocer todas las herramientas que tenemos a la mano, podemos reflexionar e inferir cuál es la mejor herramienta o el mejor procedimiento para resolver esa problemática o esa necesidad de base de datos que pudiera haber.